es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. Dile otra vez. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. He venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. Dile otra vez. Lo único, Señor, que necesito es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. He venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás. No, Señor, pues solo tu presencia me llena como nadie más. He venido a decirte que te amo, Señor, y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más, como nadie más. Me llenas tú, Señor, como nadie más. Me llenas tú, como nadie más. Me llenas tú, Señor, como nadie más. Me llenas tú, 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 como nadie más.
no sé a dónde tú estás, pues solo tu presencia me llena como nadie más, pues solo tu presencia me llena como nadie más. Dile una última vez. Pues solo tu presencia me llena como nadie más, como nadie más, Señor. Hola, que el Señor te bendiga en esta hermosa mañana y una vez más nos reencontramos a través de este medio para continuar con nuestra ya 11ª enseñanza del discipulado bíblico. El tema de hoy es necesitados de Él, necesitados de Él. Así que te animo, como siempre, a preparar tu Biblia, tu anotador, tu mate, café, lo que quieras compartir en esta mañana. Y vamos a comenzar abriendo la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículos 6 al 7. Dice esta versión: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En estos versículos que acabamos de leer, el Señor Jesús nos habla metafóricamente de dos necesidades básicas de todo ser humano: el hambre y la sed. En el idioma original se hace referencia a un hambre y una sed tan intensa que casi nos llevaría al desfallecimiento, las cuales solamente serían saciadas con pan y con agua. Por extensión, el Señor nos está llevando nos habla a una reflexión sobre nuestra necesidad de Dios, de nuestra necesidad de justicia. La palabra que se traduce como justicia en el término griego es dikaiosune, el cual se refiere a las cualidades de rectitud y justicia en el carácter. La palabra nos habla de que ambos rasgos forman parte del carácter de Dios, que es recto y justo. Cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, nos está hablando de un rasgo de carácter que debe desarrollar y mostrar cada hijo de Dios, cada discípulo. Hemos hablado en su momento sobre el carácter, venimos hablando bastante sobre este tema, que el Señor está más preocupado que nosotros desarrollemos el carácter de Jesús a que desarrollemos talentos o hagamos despliegues de dones y un montón de otras cosas más. Porque un verdadero discípulo tiene hambre y sed de justicia, es decir, desea ser recto y justo, y así se va conformando a la imagen de Dios. Otro significado de esta palabra difícil de pronunciar, dikaiosune, también es justificación. ¿Qué es justificación? Bueno, es el acto por el cual Dios declara absuelto, sin delito ni pecado, a todo aquel que ha creído en el sacrificio de Cristo. Él es justo y debe castigar el pecado por el cual nosotros deberíamos de haber sido castigados.
pero por amor a nosotros envió a su Hijo Jesús a que pagara por nuestros pecados en nuestro lugar. Yo sostengo un pensamiento que muchos de los cristianos, muchos de nosotros, no tomamos la real dimensión, el significado de lo que representó la cruz de Cristo, de lo que representa que el Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo carne, vino a esta tierra y murió siendo Él inocente, siendo Él justo y perfecto, morir por nosotros. Creo que aún todavía no hemos tomado dimensión de lo que significa. Por eso debemos darle gracias, debemos alabar su nombre por toda la eternidad, agradeciendo por lo que Él ha hecho por nosotros. Dice Romanos 4:25 que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Un verdadero discípulo necesita reconocer la justificación de sus pecados. El castigo que merecíamos ya fue pagado por Cristo en la cruz. Siempre debemos darle la gloria al Señor por lo que Él hizo por nosotros, porque nosotros merecíamos la muerte. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También dice Romanos capítulo 3, 22 al 25, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. También tenemos otro texto glorioso ahí en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo que decíamos recién, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, es decir, cargó toda la mancha, toda la mugre del pecado sobre sí, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Se entiende? Ya no por nuestra justicia, que nada pudiéramos hacer para alcanzar un mínimo centímetro, milímetro de salvación. Cuando una persona es justificada, Dios empieza a trabajar en su carácter. Una persona a la cual Dios está trabajando en su carácter es una persona que ha sido justificada por Dios. Así es llevada a esa persona a obedecer, a hacer lo recto y a hacer lo justo, a desarrollar y manifestar un deseo intenso de agradar a Dios. Te cuento un poquito de historia. Un hombre llamado Martín Lutero, que se lo conoce como el gran reformador de la Iglesia en la Edad Media, él sufría mucho porque tenía un gran vacío en su corazón. Él sabía que iría al infierno al morir, tenía esa convicción. Y en medio de su necesidad desesperada, él ingresa a un convento donde se aplicaban castigos físicos como métodos para purgar, limpiar los pecados y conseguir el favor de Dios. Y Lutero, a pesar de esos castigos autoinfligidos, se sentía vacío. Y un día él fue a confesarse, como hacen los sacerdotes, ante otro sacerdote. Y él estuvo, escuchá, 11 horas duró su declaración, las declaraciones de sus pecados, y tampoco así pudo obtener la paz que él necesitaba. Tenía él una carga inmensa y un gran deseo de encontrar a Dios. En esa búsqueda encontró a un sacerdote, quien luego sería su tutor, y él le recomendó leer la Biblia y buscar a Jesucristo. Convencido de que solo en la palabra de Dios encontraría la paz y el perdón que Lutero necesitaba.
Al estudiar, Lutero, encontró el texto que dice: el justo por la fe vivirá. Y esa palabra realmente, como decimos nosotros, le partió la cabeza. Y entendió que creer en el sacrificio de Cristo era suficiente. Eso le daría la vida eterna. Qué fácil, ¿no? Qué fácil para nosotros, pero qué difícil fue para el que dio la vida por nosotros. La seguridad de la salvación y la paz que tanto necesitaba la encontró en la palabra de Dios. En ese texto: mas el justo por la fe vivirá. Fue así como Lutero encontró la forma de relacionarse correctamente con Dios, así como la equidad y la justicia de su carácter. ¿Afán? ¿Hay afanes en el verdadero discípulo? ¿Estás afanado? ¿Estás afanada? Mateo 6, 31 al 34 dice: no os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El verdadero discípulo debe primeramente tener un hambre y una sed intensa de hacer lo justo, lo recto, para agradar al Señor. El resto, lo demás, Dios lo añadirá o lo dará, como dice las Escrituras, como añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Vivan una vida justa, y todo lo que ustedes necesitan, que el Padre ya sabe, se les será añadido. Todos hemos escuchado y hasta memorizado estos textos, lo tenemos pegado en la heladera, pero son pocos los discípulos que lo practican. La agitada vida del mundo, en sus problemas existenciales, en sus afanes, nos ha llevado a tener otro tipo de hambre. Hambre de una mejor posición económica, hambre de poder, y si nos descuidamos podemos vernos inmersos en esa dinámica del mundo que nos empujará a buscar más y más cosas materiales. Y Dios nos cuestiona: ¿de qué tienes hambre hoy? ¿Para qué trabajas tanto? ¿Cuál es tu afán en la vida? ¿Cómo estás edificando tu vida espiritual? Sobre todo en esta oportunidad de pandemia, donde hay un tiempo extra que el Señor nos ha permitido tener. ¿Estás edificando tu vida espiritual? He hablado con varios pastores aquí en Sudamérica y sé de países de Norteamérica, pastores de casa de oración, que están muy preocupados porque la gente está esperando que se levante la cuarentena para ir a los malls, para ir a los shopping, pero ni siquiera están participando de las actividades que se están realizando para la iglesia, para la edificación espiritual de cada uno. Es increíble lo que pasa, pero está sucediendo. ¿Cómo estás edificando, hermano, hermana, tu vida espiritual? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Ver tu serie favorita de Netflix o escuchar la palabra de Dios? ¿O apartar un tiempo para reunir a tu familia y orar y cantar juntos al Señor? Buscar el reino de Dios y su justicia es una actitud del corazón del discípulo, el cual tiene en ello su tesoro. Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Procuremos, pues, hacer toda la voluntad de Dios y no afanarnos en busca de cosas efímeras que pasan. Vendrá, no te preocupes. Haz lo que tenés que hacer, pero no te preocupes, no te afanes. Buscar primero lo material es la actitud de cualquier incrédulo.
¿Vieron cuando hay una situación? Todo el mundo va, se abarrota en los supermercados buscando víveres de supervivencia y así están, ¿no? Un verdadero discípulo tiene como prioridad buscar al Señor y hacer lo que Él dice. Debemos estar contentos con nuestra situación actual. Como decía el apóstol Pablo ahí en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente, sé tener en abundancia y en todo estoy enseñado. Muchos no están contentos con su escasez, muchos no están contentos con lo justo, pero otros van incluso más allá y aunque poseen bienes, no están contentos con lo que tienen porque quieren más. Un verdadero discípulo, porque esta enseñanza tiene que ver con el discipulado bíblico, espera la provisión de Dios y está conforme con ella, está contento, independientemente de lo abundante o lo escaso que sea la provisión. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Las primeras 4 bienaventuranzas nos hablan sobre el carácter del discípulo. En ella el Señor nos describe la pobreza de espíritu. Yo te animo a que leas todo Mateo 5. Ahí nos habla de la pobreza de espíritu, el llanto producido por la necesidad de Dios, la humildad, la mansedumbre, y luego del hambre y la sed de Dios y su justicia, nos está hablando de esa necesidad que tenemos del Señor. Esto nos habla de un orden establecido por Dios. Primero forma Él nuestro carácter y una vez desarrollado podemos ser misericordiosos. Nadie puede ser misericordioso si no ha sido formado por Dios. Solo así se formará en el verdadero discípulo un corazón que siente compasión por las miserias y las tragedias de los demás. Si no, será un egoísta, un egocéntrico, siempre pensando en él. Dios tuvo compasión cuando vio la condición en la que estábamos nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él, grande en misericordia, mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el Señor. El verdadero discípulo sabe que ha recibido misericordia de Dios y que, por lo tanto, debe mostrar misericordia y perdonar a los que los ofenden. Jesús nos cuenta una historia sobre la misericordia. Ahí en Lucas 10, 25, 37, el Señor nos está relatando una historia maravillosa y con esto vamos concluyendo nuestra serie de enseñanzas, el discipulado bíblico. Lucas 10, 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de
estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cómo, amado, amada, cómo actuamos hoy ante escenarios parecidos al que Jesús nos está describiendo en esta historia? ¿Reaccionamos como verdaderos discípulos, haciendo bien al prójimo si Dios nos presenta la oportunidad? ¿Nos compadecemos de nuestro prójimo? ¿Somos nosotros prójimos de esa persona en su necesidad? ¿Y hacemos algo para alivianar, ayudarle o satisfacer esa necesidad? ¿Qué tanto nos parecemos al Señor? Reflexionemos en estas preguntas y pidamos a Dios que produzca Él en nosotros una profunda hambre y una intensa sed de Él. Señor, decile, Señor, forma tu carácter en mí y dame un corazón misericordioso. Ayúdame, Señor, ayúdame. Amén. Amado, amada, si el Señor no dispone otra cosa, si Él no dice otra cosa, el próximo jueves nos volvemos a reencontrar para avanzar en nuestro discipulado bíblico, si el Señor así lo permite. Así que estate atento al próximo anuncio. Que Dios te bendiga.